Bienvenidos a todos en este espacio, nuestro podcast de Orca Lab, buscando revelar los secretos, los hacks, todo el tras bastidores de la industria tech, de la creación de productos tecnológicos y cómo ustedes pueden hacerlo para traer las mejores recomendaciones de expertos. El día de hoy traemos a Fidel da Silva con una vasta recorrido dentro del mundo de tech, en desarrollo. Ha trabajado no solamente con empresas grandes de desarrollo, ha tenido su propia empresa de desarrollo y ha fundado sus propias startups. Ha dado muchos tropiezos, como también ha tenido grandes éxitos, y por eso es que lo traemos el día de hoy para que nos cuente su experiencia, que nos cuente los secretos y un poco el dark side de lo que está detrás del mundo de la tecnología y cómo podemos atenderlo de manera mucho más sencilla y simplificada aquí en este podcast. Miguel, welcome. Hola Joel, agradecido por la invitación. Definitivamente un gran espacio que están creando donde vamos a expandir la conversación del desarrollo tecnológico en el país, pero creo que la mejor parte de estas conversaciones es el desarrollo tecnológico con conciencia, que creo que es uno de los grandes retos que está teniendo ahorita el mercado y que creo que aquí vamos a poder explorar mucho eso, cómo la gente va a poder entrar mucho más a esa conciencia tecnológica que estamos en Venezuela avanzando, creo que un poco acelerados, pero todavía nos falta bastante camino y creo que esta es la forma de llegar a ese punto de conciencia, es conversándolo, es hablando las personas que estamos en este mundo, personas que estamos trabajando y esforzándonos todos los días por cada vez tener un desarrollo general del país a través de la implementación de tecnología. Completamente, yo creo que justamente hacia allá vamos, y es lo que nos atrae también de traerte en este podcast y de crear este espacio, precisamente traer esas respuestas un poco de qué sucede en los bastidores y qué está por suceder en Venezuela y en LATAM, y esta transformación digital no sucede en las organizaciones. Y un poco para que la audiencia tenga contexto, Fidel, cuéntanos muy brevemente sobre tu trayectoria, cómo entraste al mundo de desarrollo tecnológico y startup, cuál ha sido hasta los momentos el mayor aprendizaje en tu carrera en la creación de productos digitales. Bueno, creo que trataré de ser lo más resumido posible. Realmente mi inicio en el mundo de la tecnología en las startups es hace 16 años aproximadamente. A mis 19 años, más o menos, decidí crear mi primera startup, viendo la necesidad de mercado en ese momento. Yo en ese momento estaba viviendo en Punto Fijo, estado Falcón, y estaba este mundo creciente en ese momento de la zona de la zona libre en Paraguaná, donde la gente conseguía productos específicos a buenos precios, pero había mucha desconexión a nivel nacional de lo que sucedía en ese momento en Punto Fijo específicamente, y decidí crear una plataforma, un marketplace donde la gente a nivel nacional pudiera conseguir los productos que pudieran conseguir y ver los productos que estaban disponibles en Punto Fijo. Y ahí empecé como mi camino en lo que es el desarrollo de startups y el desarrollo de también consultoras que apoyaran a otras empresas a desarrollarse de la perspectiva tecnológica. Ahí, bueno, de ahí en adelante seguí fundando empresas, empresas murieron, empresas crecieron, empresas se transformaron, empresas cambiaron. Ha sido un trayecto bastante interesante, sinceramente de muchísimo aprendizaje, porque en estos últimos 16 años he estado muy enfocado en Venezuela, en el desarrollo de negocios en Venezuela. Creo que mi visión siempre ha sido, y lo hemos hablado, Joel, mi visión siempre ha sido muy el desarrollo empresarial, el desarrollo de los negocios, solamente que utilizando la tecnología como un impulsor de ese desarrollo, como una forma de optimizar los procesos empresariales, de ser mucho más estratégico y mucho más funcional, y conversábamos también mucho más pragmático la puesta en marcha de un proyecto en el mercado. Entonces creo que eso me ha llevado a estos últimos 16 años, donde, bueno, específicamente en los últimos años he trabajado con el desarrollo de varias startups de distintos rubros, de distintas verticales, desde consumo masivo hasta verticales específicas enfocadas en B2B, por el lado de servicios, por el lado de productos. He estado involucrado con empresas o clientes que están desarrollando sus propios proyectos y los hemos ayudado a ese proceso de transformación digital de una manera consciente. Que también lo conversamos, creo que el punto principal de todo lo que pudiéramos hacer nosotros para el desarrollo de las empresas a través de la tecnología es un desarrollo tecnológico con conciencia, que es decir, que realmente esté alineado a no solamente los objetivos o la visión empresarial, sino alineados a la necesidad del mercado, a lo que realmente el mercado
está buscando y lo que realmente el mercado necesita. Porque creo que es uno de los grandes retos mundiales, que siempre hay mucho ruido detrás del desarrollo de startups, el desarrollo tecnológico, donde existe una movida y empiezas a escuchar todas las empresas diciendo que están basadas en inteligencia artificial y yo tengo inteligencia artificial y yo utilizo inteligencia artificial, pero al final no terminan de decir cómo la están utilizando y cuál es el verdadero valor que están entregando. Exactamente. Creo que eso es una de las grandes luchas constantes. Sí, una gran lucha es que realmente puedan no solamente comunicar, sino que el producto esté construido alrededor o como centro un problema específico de un cliente que realmente esté solucionando. Porque puedes tener una startup muy escalable con solucionar un solo problema, pero muy bien o mejor que cualquiera de tu competencia. Y justamente creo que ese es el gran error cuando algunos startups buscan atender diferentes problemas o muchísimos problemas con la misma solución y además no comunicas. Y eso obviamente te hace más complicado poder comunicar cuál es el problema que realmente resuelve. Entonces el cliente nunca entiende para qué es, porque es para tantas cosas que no entiendo para qué es en el fondo qué es lo que soluciona, ¿no? Y justamente para allá voy, y es preguntarte, Fidel, mi gente, se está dando cuenta que hay gente que viene desde el libro y lo académico, sino que viene desde la calle y que los habla con experiencia de múltiples industrias. Y por eso les traigo a Fidel, porque además Fidel nos va a explicar y lo que nos dice, en este caso, la experiencia de Fidel, es que este podcast y la gente que vamos a traer aplica para cualquier industria. La transformación digital aplica para cualquier industria y esta visión que estamos conversando el día de hoy con Fidel aplica para cualquier industria, no importa en cuál sector estés, no importa en qué tipo de startup estés fundando, este episodio te va a funcionar para ti. Entonces, justamente voy a hacer un poco los problemas o los errores que has visto, Fidel, para entrar en esa parte un poco más, para revelar lo que sucede detrás de la industria tecnológica y que no todo es bonito porque uno ya ve a la persona cuando llega, pero no sabes cómo llegó ahí. Siempre uno ve lo bonito del fundar una startup y cuando ya estás en Silicon Valley, cuando ya levantaste capital y ya hay un tema de estatus y de ego involucrado en eso, pero lo que no te cuentan es cuánta roncha tuvo que pasar esta persona para llegar a ese punto, cuántos años pasaron, cuánta plata perdió, cuánto estrés y problemas personales fueron generados. Entonces yo creo que también eso es lo que queremos abordar en este podcast, ¿no? Un poco para empezar por los problemas y hablar de frente con la parte oscura de esta industria. ¿Qué errores más frecuentes has visto, Fidel, en la creación de productos tecnológicos? Sí, bien al grano y bien claro y raspado, pues. Sí, antes de responderte eso, voy a recalcar un poquito lo que comentas de las personas o la historia detrás de los fundadores de estas grandes empresas, donde ellos cuentan todo ese reto con el que tuvieron y con toda esa lucha que tuvieron para poder llegar al punto empresarial donde están. Y creo que siempre es un tema interesante escuchar lo que grandes fundadores, no solamente internacionales, sino los mismos nacionales, de casos de éxito de implementación de tecnología en modelos de negocio y cómo sufrieron, cómo lo padecieron, pero lo terminaron logrando. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes que puede haber es escuchar a quienes no lo lograron. Esos casos donde tú ni siquiera sabes que había un proyecto de tecnología que estaban haciendo y que estaba solucionando una situación bien compleja, pero no pudieron levantar capital, pero el runway se les acabó, no llegaron al punto y lamentablemente tuvieron que cerrar. Creo que eso es uno de los puntos donde por cada caso de éxito que nosotros podemos escuchar y cada historia de esos fundadores escuchamos, hay 1000 historias detrás de fundadores que ni se acercaron, que nadie sabe que ese proyecto existió, excepto en unas oficinas encerradas por un año en desarrollo. Entonces creo que mucho del aprendizaje que podemos nosotros también entregarle a todos estas personas y emprendedores que están queriendo desarrollar y transformar sus ideas en realidad, es que entiendan de que sí hay un punto de enfoque y de inspiración hacia esos casos de éxito que constantemente vemos, pero también hay un reto de que hay muchísimos que no lo lograron, y ahí es donde tenemos que enfocar el por qué no se logró, cuáles fueron los verdaderos retos y errores que de repente pudieron cometer esos que no se acercaron. Y creo que en la experiencia de este tiempo trabajando estos últimos 16 años, puedo hablar no solamente de la experiencia de yo asesorar a empresas, sino yo desarrollar mis propias empresas y cómo he fallado y cómo he tenido errores en ese camino. Creo que, y quizás lo he descubierto con mucho más detalle en los últimos años, definitivamente el error clave es considerar que uno debe solucionar una necesidad del mercado sin que realmente sea una necesidad primordial. Porque este es uno de los grandes
la gran discrepancia de la transformación empresarial, de que en el mundo vamos a tener millones de necesidades. Existen todavía millones de necesidades y uno piensa que cada necesidad que existe requiere una solución empresarial y tecnológica inmediata. Y resulta que no es así. Hay miles de variables que te llevan a analizar de que no todas las necesidades o todos los huecos que hay en el mercado necesitan una solución inmediata. Hay muchas cosas que intervienen en por qué una solución realmente tiene tracción y cala en ese mercado. Y ahí es donde creo que entra el gran reto de las personas que están trabajando detrás de bastidores en el desarrollo de un negocio de tecnología, es entender al consumidor, entender la verdadera necesidad y el verdadero enfoque que tiene un mercado, un segmento específico o un nicho para poder consumir esa solución que tú estás desarrollando. Si realmente esa solución les va a generar a ellos un valor que ellos digan, bueno, sí, yo voy a realmente consumir ese producto. Muchas veces, y es normal en el desarrollo en los negocios, muchas veces las ideas de negocios tienden a ser como un hijo y tienden a ser como algo muy querido para ti como desarrollador, donde a veces eso te pone en cuatro paredes y te ciega de realmente eliminar tu lado emocional y ser muy, muy certero y muy realista con lo que estás haciendo. Y más allá de dejar que las vísceras sean las que tomen las decisiones, sea realmente la lógica. Y la lógica no solamente se basa en la experiencia, que es algo que yo también he descubierto con la experiencia, irónicamente, que la experiencia no me lleva a que yo sea la persona más lógica para la toma de una decisión. Realmente la toma de decisión real es entendiendo el mercado, analizando el mercado, preguntándole al mercado y profundizando en el mercado. Eso es lo que te lleva a decir, sinceramente, esta idea puede ser un camino. Sí, ¿por qué crees que tantas personas saltan este paso que parece en verdad muy lógico? Porque yo digo que al final Customer Experience, UX, UI, es mucho sentido común con marcos metodológicos. Realmente no hay que ser ingeniero para ser un gran UX consultant o UI consultant, pero sí hay que tener mucho sentido común. Y esto que parece sentido común, lo que acabas de comentar, que es ir al mercado, validar con el usuario, hacerle preguntas al usuario, validar la necesidad, pareciera lógico, pero ¿por qué crees que las personas no están haciendo esto y saltan directamente al desarrollo tecnológico cuando tienen una idea? O sea, ¿por qué crees que sucede esto? Y además, ¿cuáles son las consecuencias de hacer esto? Cuéntanos un poco de eso, o lo que has visto. Ahorita dijiste este comentario que haces lo que pareciera que es el sentido común. Una vez un gran mentor me dijo, Fidel, el sentido más importante que tenemos las personas es el sentido común. Y yo siempre eso lo he internalizado mucho, de que el sentido común pareciera que es innato, pareciera que nosotros nacemos con un sentido común que ya está al 100%. Sí. Realmente el sentido común, si lo analizamos bien, el sentido común es como un músculo, es algo que tú puedes trabajar, que tú puedes desarrollar, que tú puedes hacer crecer. Y ahí es donde se conecta con la lógica del sentido común, en por qué las personas, considerando que este es sentido común, por qué las personas muchas veces se saltan esto. Es por la falta de desarrollo de ese sentido común. Muchas veces obviamos cosas que parecieran básicas como, mira, preguntémosles y profundicemos en el mercado, veamos si la gente realmente quiere este producto, analicemos la posible experiencia del consumidor frente a esta solución, porque consideramos de que ya nosotros entendiendo que hay un hueco en el mercado y de que yo tengo la capacidad de desarrollar una tecnología para dar una solución a ese hueco del mercado es suficiente. Y entonces ahí es donde muchas veces esta parte de el consultar al mercado, el validar el producto, de hacer un análisis de viabilidad y factibilidad, cae en quinto, sexto, séptima posición de prioridades de las personas. Normalmente las personas siempre se enfocan en, mira, yo tengo una idea de negocio, necesito ver con quién puedo desarrollar la tecnología o la infraestructura y dónde puedo conseguir dinero para escalar esto. Porque si yo desarrollo la tecnología y yo hago un go-to-market y lanzo esta tecnología al mercado, ya yo la voy a pegar. Ya eso es suficiente. Entonces, ahí es donde las matemáticas realmente te van a fallar, porque cuando tú consideras que de tu checklist para que un producto tecnológico realmente funcione en el mercado es que yo tenga una plataforma tecnológica que funcione perfecto, que nunca va a suceder porque eso es totalmente evolutivo, y tengo dinero suficiente para hacer un go-to-market y hacer una gran campaña de lanzamiento al mercado, y ya con eso yo voy a generar que esto sea una solución que cale y tenga una atracción infinita en el mercado. Cuando tú consideras que esos son tus dos puntos, ya ahí está fallando. Ya ahí la lógica dejó de funcionar. Pero nuevamente, es algo difícil de decirle a una persona, mira, no tienes suficiente capacidad o no tienes lógica, es porque realmente
realmente es algo entrenable. Y creo que ahí es donde entra mucho el trabajo de personas como tú, Joel, personas como yo, donde tenemos años desarrollando este músculo de la lógica y cuando nos sentamos, porque tú lo decías, muchas veces es intuitivo el hecho de desarrollar UI, UX, el de entender el mercado. Es una intuición que cuando nosotros nos sentamos con negocios y analizamos y consultamos, a nosotros nos sale muy natural, pero nos sale muy natural por todo eso que hemos desarrollado anteriormente, toda esa experiencia previa, por todos esos fracasos que hemos tenido, que nos han enseñado por el camino donde no nos debemos ir. Entonces llegamos a este punto donde para nosotros es muy natural, es lógico y tienen la solución. ¿Y qué sucede cuando no damos este primer paso de sentido común, independientemente de cómo se desarrolle? ¿Qué sucede cuando no se da este primer paso y te vas al desarrollo? O sea, ¿qué sucede con esto? ¿Qué problemas genera? ¿Qué riesgos estás asumiendo? ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de repente que hayas vivido? Sí, te pudiera compartir unos cuantos, pero de repente uno de los casos más... Y que no quiero echarle tierra a nadie, pero voy a buscar compartirlo sin decir nombres. Sí, creo, bueno, obviamente trataré, no, por supuesto, no decir nombres, porque nuevamente todos nos hemos equivocado y todos hemos estado detrás de eso. Y es parte natural de la creación de startups también. Hay que equivocarse, hay que buscar el error. Sí. O sea, dejando eso a un lado, sí, como que no estemos hablando mal de alguien, sino más bien como que, bueno, qué errores se han cometido, qué tú has visto y qué riesgos ha traído, qué consecuencias ha traído a estas personas, sin mencionarlo. Sí, yo mismo he estado detrás de proyectos que tienen años de construcción tecnológica detrás, que nacieron y empezaron a trabajar los primeros 2 años en cómo optimizar una plataforma, cómo crear una plataforma, cómo expandir la plataforma, cómo cada vez incluirle mejores features que le den más opciones al consumidor y que por años estuvieron muy enfocados en eso y al momento de estar en el mercado, de salir al mercado y de encontrarse con el mercado, se dieron cuenta de que la gente realmente no lo estaba necesitando y de que todo el tiempo que estuvimos enfocados en desarrollar tecnología y en hacer crecer esta plataforma, realmente desvió la atención de entender qué era lo que la gente realmente estaba buscando. Este caso que te estoy contando, siendo un caso real, lo he visto y lo he comparado con casos aledaños de proyectos similares, donde mucho de ese enfoque empezando por el desarrollar tecnología, crear tecnología, mejorar features, mejorar la plataforma, mejorar todo lo que podemos ver desde el lado de tecnología, nunca estuvo conectado realmente con la necesidad real de ese mercado. Y eso pareciera que es un caso aislado, pero sinceramente, Joel, es un caso que veo constantemente. Es un caso que sí, en la mayoría de los negocios lo veo. Y que cabe destacar para ustedes, mi gente, que esa fue la principal razón por la cual Fiel y yo conectamos, porque tenemos este enfoque de validación previa al desarrollo, Fiel por experiencia propia siendo desarrollador y estando dentro del mundo de desarrollo, y yo por experiencia, digamos, como consultor de startups, consultor de empresas que buscan la transformación digital. Y yo creo que yo también, honestamente, en tecnología, pero sí he vivido también esto. Creo que sucede aún cuando no tienen tecnología involucrada, que tú ves de repente una idea de negocio o una idea de un servicio y sientes que esto puede ser un palo y empiezas a crear eso incluso y luego al final flopea. Sucede en la industria de infoproductos, por ejemplo, también. Ves un curso, crees que el curso, esto es lo que le va a encantar a la gente, creas todo el curso y luego es que sales a venderlo y te das cuenta que no se vende. Entonces, ¿por qué no empezar por la venta, validar, hacer un pre-sale? Entre esas técnicas de venta que hoy en día se han hecho mucho más conocidas, tienen mucho tiempo en Estados Unidos, que son los sales funnels, los embudos de venta, que todos hemos conocido o que muy pocas personas hacen bien, pero que se ha conocido muy bien en los últimos años. Al final es un mecanismo también de validación. Entonces, hay distintos mecanismos de validación dependiendo del producto, sin necesidad de que sea, o no necesariamente tech, sino que hay mecanismos de validación previo antes de tú incluso crear el producto, cualquiera que sea el producto. Por ejemplo, ¿qué metodologías, Fidel, conoces o qué herramientas recomiendas a las personas para poder validar y prototipar ese tipo de ideas tecnológicas? Los que conoces hasta los momentos, de repente, o cómo has validado o te ha ayudado a validar estas ideas de negocio antes de este desarrollo. ¿Cómo has hecho? ¿Qué recomiendas a las personas? Bueno, mucho de lo que quizás he perfeccionado a través de los años ha sido mucho el contacto directo con el consumidor. Realmente, he pivoteado muchas metodologías y muchas herramientas que nos ayudan a entender mejor la necesidad del consumidor, pero realmente hemos ido al minimalismo de cómo yo llegarle directamente a ese mercado o ese nicho objetivo que yo quiero tener con este modelo de negocio o esta plataforma y consultarle realmente cuáles son sus verdaderas necesidades, qué es lo que realmente se te dificulta con respecto a esta idea que yo puedo tener detrás. Increíblemente, cuando tú hablas directo
directo con las personas y les consultas directamente y conversas con ellos, empiezas a entender mucho más de lo que tú crees que puedes entender. Porque muchas veces nosotros llegamos a un nicho con una solución a ese nicho y podemos tener experiencia en esa vertical y consideramos que nuestra experiencia, quizás una experiencia más gerencial, una experiencia más de supervisión, de dirección, nos hace entender la claridad de la necesidad de ese nicho. Pero cuando bajas hasta el consumidor final, hasta que ese último eslabón que está teniendo el producto al final y empiezas a escuchar su verdadera posición frente a ese dolor, ese pain point, es que tú entiendes la dimensión de cómo tú deberías adaptar una solución a ello. Creo que, y esto lo llegué a ver con uno que creo que lo llegamos a conversar hace unos días sobre Rela, que era un proyecto que nace de entender una necesidad o tratar de entender la mejor manera una necesidad, pero creo que una de las cosas que hizo calar mucho ese proyecto, sino un proyecto de última milla, enfocado en delivery, una de las cosas que me ayudó, por lo menos personalmente a mí como CEO del proyecto, era yo directamente estar en contacto con ese consumidor. Yo detrás de este proyecto, yo llegué a sentarme con dueños de negocio donde yo escuchaba qué era lo que te dificulta a ti de trabajar con una empresa de delivery. Yo mismo llegué a hacer deliveries a consumidores y llegué a entender cómo la gente percibía a ese consumidor. Yo mismo me conectaba con los repartidores y me sentaba con los repartidores y hablaba con ellos de cuáles eran las necesidades y ellos me hablaban claro y raspado. Hermano, esto no me gusta, creo que esta comisión que me están pagando no es correcto. Yo mismo me llegaba a sentar con todo esto, con estos diferentes usuarios, porque al final, siendo una empresa de última milla y de delivery, yo tenía 3 usuarios. Yo tenía el usuario consumidor final, que era el que compraba el producto, yo tenía al usuario negocio, que era el que ponía el producto, y yo tenía al repartidor como usuario, que era el que conectaba ambas puntas. Entonces, era un reto porque tú tenías que lograr equilibrar estos tres usuarios en un punto en común para que toda esta plataforma y este modelo de negocio funcionara equitativamente para todos. Y ¿sabes qué me gusta sinceramente, esto que acabas de comentar? Ajá. Fidel, y disculpa que te interrumpa porque me encanta. Tranquilo. Es algo clave que quiero opinar ahorita en la conversación, que es que no puedes construir ningún tipo de producto, pero menos tecnológico, pensando que vas a estar detrás de la computadora. Tienes que arremangarte, salir a la calle a hablar con tu cliente o tener a alguien que lo haga, porque ahí están los insights importantes para construir el negocio alrededor del producto. Porque si un producto sin un negocio, voy a hablar modelo de negocio que marque ese producto, no va a ser sostenible para ti, para los stakeholders, le hace stakeholders de todas las partes que componen ese negocio, y que en tu caso, fíjate lo que decías, en el repartidor, el dueño del negocio, por este lado, nuestro operador que toma los comandos, todos ellos están alineados, y las necesidades no puedo esperar que ellos me la comuniquen, porque eso es algo que tengo que salir a buscar ese feedback. Y a veces uno se en métodos muy sofisticados de validación de usuario, etcétera, y algo como tan sencillo de remangarte, llamarme y decirle, chamo, échame el cuento, ¿qué es lo que te está molestando? Sentarte con las personas, sentarse como usuario, y sobre todo en este caso tú como fundador, ese rol tan importante que tienes, porque tú eres quien tiene la visión de negocio y eres como que quien centraliza esa información y quien transforma esa información en insight. La información no vale nada, lo que vale es el insight y el procesamiento de esa información que te da pie para mejoras y optimización del negocio. Y eso es a lo que, y creo que ese es el punto que pineo acá, porque fíjate que Fidel puede ponerte en una posición de no, yo soy el fundador y que eso la gente que está en calle, que sean los que hablen con el cliente, la gente que está en calle, que sean los que me traigan el insight. Pero no, Fidel salió a la calle, se sentó con los comercios, se sentó con los repartidores, fue repartidor y se montó en una moto para entender la experiencia que ofrecía el producto y qué problemas había. Y eso fue lo que te hizo, en este caso, poder construir el producto y mejorar el producto. Y yo creo que es ahí que justamente estaba por preguntarte, como, ¿qué métodos de validación recomiendas? Aquí está, face to face, método de validación, traes con usuario directo. Otro método de validación que puede tener esto fácilmente, cómo vas a, por ejemplo, traer a usuarios o los repartidores dentro de la organización y validarlo con tu equipo interno también para ver cómo se están entendiendo y que si hay algún error en la comunicación. Esas son cosas que son métodos de validación sin necesidad de herramientas tecnológicas de algo muy fancy. Parece tonto, pero no siempre los fundadores están dispuestos a hacer esto. Oye, perdimos por acá un momento a Fidel, para que regrese con nosotros. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que más me gusta de este enfoque que comenta Fidel? Que en efecto la validación es clave. Ese es el endpoint, la validación es clave. Hay distintas formas de validar. Pues está la validación de la necesidad, que lo puedes hacer en calle. Está la validación de la experiencia o de habilidad del producto, y ahí tienes que traer herramientas que sean
de validación remota de esa experiencia o de esta plataforma. Es decir, que ellos puedan meterse en la aplicación, en este caso en el producto, y que interactúen y que tú tengas alguna herramienta que detrás está leyendo lo que ellos hacen y tú puedes ir haciéndole preguntas además de la usabilidad como tal del producto. Pero eso para mí es lo siguiente, porque lo primero que hay que validar es la necesidad, la deseabilidad de resolver ese problema. Incluso antes de si es bonita, es fácil de usar la acción. Luego de validar deseabilidad y necesidad de producto, creo una primera experiencia mínima viable para que ellos vean cómo solucionarían ese problema con mi producto. Y ahí los pongo a interactuar con el producto y aquí puedo hacer test de usabilidad de este producto. A ver si realmente es sencillo de usar, si es sencillo solucionar su problema a través de esta plataforma, y ahí es donde piensa más la parte de validación técnica. Pero todo lo que suceda es validación en calle con clientes. Vamos a esperar que se nos reincorpore nuestro querido Fidel. Vamos a esperar que se nos una nuevamente Fidel. Y que tenemos de vuelta, Fidel. Estábamos conversando en nuestro último tópico, aquí retomando, comentabas precisamente, y me quedé hablándoles a todos sobre los distintos tipos de validación, que lo primero al final es la validación de deseabilidad, y son métodos tan sencillos como ir a la calle y hablar con el cliente, hablar con tus clientes, hablar con los distintos usuarios o partes interesadas de tu negocio y validar necesidad, validar que realmente el problema esté solucionando, y luego hay distintos tipos de validación. Luego viene la validación de cómo se usa la aplicación, realmente funciona, es fácil de usar, que ya viene la validación de usabilidad. Pero lo primero es realmente la necesidad, y los tipos de validaciones son, no puedes escaparte, habla con tus clientes, porque es la manera en la que realmente le damos estructura al negocio y esa idea de negocio, ¿no? Te pregunto, y un poco para ir llegando a ciertas conclusiones e ir cerrando, Fidel, pero me gustaría entender qué pasos o ideales recomiendas dar para esa transformación digital progresiva de empresas? Uno, y por qué es tan urgente en este momento que empresas se monten en la transformación digital de sus procesos y qué riesgos están incurriendo si no lo hacen. Esas tres cositas. Principales para la transformación digital de las empresas en este momento es realmente entender cuál es tu operatividad interna, cuáles son tus procesos internos y entender la mejor dimensión que puedas, cómo tu empresa realmente tiene dificultades en sus diferentes departamentos, para que tú puedas entender cuáles son realmente las soluciones que tú necesitas implementar, porque así como funcionan, o lo que hablábamos de que muchas veces hay necesidades y huecos en el mercado que no específicamente necesitan una solución urgente, muchas veces los negocios empiezan a enfocar su transformación digital desde el punto menos necesario de la empresa. Cuando tú te sientas y analizas los pain points que tiene cualquier empresa, vas a determinar miles de problemas y miles de dificultades detrás de las complicaciones que puede tener este modelo de negocio, este negocio, y realmente de esas miles tú no puedes enfocarte en todas. Tú tienes que hacer un top 5, un top 10 de cuáles son las primeras complicaciones o las complicaciones principales. Y ahí es donde realmente tú tienes que enfocar tu esfuerzo de tu transformación digital. Empieza primero por el core de lo que hace que tu negocio realmente sea un negocio, y al final lo que hace que realmente tu negocio sea un negocio es la rentabilidad, es lograr que tu negocio realmente esté conectado con un mercado y esté vendiendo un producto o servicio que la gente esté consumiendo, la gente quiera consumir. Entonces la forma de tú empezar tu transformación digital es enfócate en esas primeras cosas, y cómo tú puedes entender mejor cuáles son esas vertientes principales. Esas vertientes principales tienden a ser las que están mayormente conectadas con lo que podemos decir el consumidor. O sea, atención al cliente, cuando vemos las plataformas donde el consumidor puede ver lo que son tus productos y de esa forma poder adquirirlos, hacia allá realmente es donde debería conectarse tu atención. Como negocio que quiere transformar o empezar ese proceso de transformación digital. Los retos que tú vas a tener detrás de eso, creo que el reto principal es el reto interno, el reto como dueño de negocio, donde la transformación digital no sucede, y esto puede sonar muy esotérico, la transformación tecnológica y digital no sucede en la tecnología, sucede en la mente de las personas. O sea, ahí es donde realmente está la transformación digital. Y realmente el gran reto es transformar a las personas a un mindset que los lleve a poder entender de que esta implementación de tecnología y estas herramientas realmente van a llevar a la empresa a una evolución y a un avance. Porque si tú no estás conectado emocionalmente y en foco mental hacia allá, no importa las herramientas que incluyas, no importa el procesamiento, no importa los especialistas que metas detrás de tu empresa, si tú realmente no estás comprometido con eso. Y tu compromiso como líder es el que realmente va a generar un compromiso
hacia las personas abajo de la organización. Creo que la cultura organizacional bien constituida y bien formada es lo que va a ayudar a que cualquier transformación digital realmente se dé. Eso lo hemos visto, Joel, muchísimas veces en empresas con las que hemos trabajado y asesorado, de que hemos tenido casos de éxito de las empresas que su estructura organizacional y todo su enfoque organizacional está muy convencido en esa transformación digital. Y ahí tú ves el éxito inmediato de todo lo que estés haciendo, versus aquella donde hay mucha resistencia al cambio. Y ahí es donde ves la gran diferencia. ¿Y qué riesgos, ahorita que comentas, la diferencia entre los que tienen una versión al cambio y a la implementación de nuevas tecnologías o de cambiar o transformar sus procesos porque ya funciona y me ha funcionado así durante mucho tiempo? ¿Por qué lo cambiaría, no? Que por un lado tiene cierta lógica y por otro lado es como que, bueno, hay un mundo cambiante. Pero ¿qué riesgos están corriendo esas empresas que están adversas al cambio y que no han digitalizado sus procesos? ¿Qué riesgos están tomando al posponer esta transformación digital? Yo creo que tú ahorita lo dijiste, donde hay muchas empresas, y ese es un común denominador que conseguimos con dueños de negocio. Hay muchas empresas que dicen, si esto me ha funcionado por tanto tiempo, ¿por qué debería cambiarlo? Creo que esa es la gran pared que hay que derribar, donde simplemente podemos ver ejemplos mundiales muy conocidos, como el ejemplo de un Blockbuster, el ejemplo de un MySpace, el ejemplo de grandes empresas y grandes plataformas que dijeron, pero si esto me funciona, ¿por qué yo debo cambiar? Y realmente sabemos el outcome de todo esto. El mundo es tan cambiante y tan veloz en todo lo que está haciendo y tan exponencialmente creciente en el desarrollo empresarial, ¿no? Ni siquiera vamos a entrar en la parte tecnológica, en el desarrollo empresarial, que si tú como empresa eres tan confiado en que lo que tú haces no necesita de ninguna manera modificación porque ya tú tienes la receta secreta de por vida, tú vas a ver la consecuencia, creo que cada vez mucho más inmediata en tu mismo mercado, porque vas a ver cómo la competencia realmente está entendiendo las necesidades de ese consumidor cambiante y está tomando acciones en poder de una manera ser más eficiente en llegar con sus productos y servicios a ese consumidor final, versus tú que te dices, mira, no, yo tengo esta misma fórmula que me ha funcionado por 30 años y yo lo voy a seguir haciendo de esta manera. Sinceramente, Joel, esto que te estoy diciendo lo he visto en muchísimos dueños de negocios donde lamentablemente ves la fecha de caducidad. O sea, lamentablemente ves una fecha en no mucho tiempo donde ya el negocio no es rentable, no está aguantando, lamentablemente se quedó atrás, de negocios gigantes, de negocios que llegaron a ser los más grandes de Venezuela y llegan a morir. Entonces creo que y nuevamente retrocedo a que el reto que tienen los líderes de negocio al no tomar la decisión de adecuarse a la transformación digital es que lamentablemente van a quedar atrapados en una era de hielo donde van a estar congelados y fríos en un mismo punto que todo el mundo le va a pasar por al lado. Consumidores, competencia, cambio generacional le van a pasar por al lado y después van a tener un gap tan grande con los que sí tomaron la decisión de hacer un cambio y una transformación digital que alcanzarlos le va a costar muchísimo. Va a ser una inversión mucho más grande y va a ser algo muy, muy complejo. Mi socio, que tú lo conoces, César, una gran mente maestra detrás del desarrollo tecnológico, él tiene una frase de que tú vas a hacer la transformación digital. Tú como empresa lo vas a hacer, pero la decisión es tuya de cuándo. Mientras más te tardes en tomar la decisión, más atrás vas a estar. Pero definitivamente tienes que hacer. Si tú quieres mantener una empresa, no hay un punto donde tú digas que puede ser que la haga, no, sí lo vas a hacer. Solamente que cada vez que lo piensas, te estás tardando más en tú tomar una decisión que es inevitable. Y cada vez vas a estar más alejado de los que sí la tomaron a tiempo. Me encanta el enfoque que acabas de dar, Fidel, respecto a no es el que la tomes o no, sino es cuándo decidas hacerlo, lo que te da la ventaja competitiva, o simplemente va a hacer que aún adoptándolo, igual te vas a quedar atrás porque ya el gap es muy notable entre los competidores. Y yo creo que eso, en el caso cuando es progresivo, y hay otra que es un riesgo que es aún más agresivo, que es cuando en tu industria cambia y ni siquiera es que progresivamente ves que tus clientes ya dejan de repente de recomprarte o dejan de ir a tu tienda o dejan de agendar citas contigo, sino que sucede ese cambio de la noche a la mañana, porque a veces es así. Ejemplo, y nos pasa mucho con la industria de salud, clínicas muy reconocidas que de repente los doctores de un día para otro, de un mes para otro, migraron a otra clínica. ¿Por qué? Porque resulta que tenían los procesos para entubarles más pacientes en menos tiempo
al mismo ticket promedio y decidieron cambiarse de clínica o asociarse con otra, y eso pudo haber pasado en intervalos de 1 o 2 meses, no de 1 o 2 años. Entonces a veces son muy pocos es muy poco el tiempo en el que no te da chance ni de darte cuenta que tu negocio se está switchando, tu cliente está switchando a la competencia a una velocidad abrupta. Y si no tienes como que estos radares bien prendidos o no tienes esta mentalidad, me encantó que hablaste de la mentalidad de la digitalización. Es un tema que primero sucede en mindset, en cultura, antes que en la práctica de implementar la tecnología. Y fíjate, a veces por no tener ese mindset ni cultura, el shift sucede en par de meses, ni lo pudiste ver cerca del radar y tu negocio estable de años, en pocos meses, no solamente puede morir, sino reducirse a una escala que no tenías pensado ni planificado. Hago unos key takeaways de la sesión de hoy que ha estado increíble con Fidel. Fíjense, recomendaciones que nos da Fidel. Lo primero es el entendimiento de negocio y priorización de los problemas que identifiques como negocio en el mercado, cómo los priorizas en función del impacto que tendrá en el cliente y eso qué impacto tendrá en la organización. ¿Cómo haces esa priorización de impacto / esfuerzo implicado para generar ese impacto en el cliente? Es la primera recomendación que te da Fidel en, pana, prioriza bien el problema. O creo lo segundo, valida el problema. O sea, identificaste esos 10 problemas, no los priorices tú, que tus clientes los priorice, valídalo con ellos, indaga con ellos, acércate al mercado, arremángate, papá, y haz el trabajo sucio de calle, porque ahí es donde está el insight, ahí es donde está realmente la idea de negocio, ahí es donde está realmente voy a llamarlo así, el impacto y el money. Porque el money no llega solo, es una consecuencia del impacto que genera tu solución en la sociedad y el problema que resuelve. Y si el impacto no es suficiente y el problema que resuelve es suficientemente importante, no se va a traducir en dinero. Creo que es un key takeaway que nos llevamos de Fidel el día de hoy. Lo tercero, la importancia de no ir directamente al desarrollo, invertir miles de dólares, cientos de miles de dólares en un tech stack, en un equipo de desarrollo, en tecnología, sin tener claro el mindset de digitalización antes y sin tener claro el por qué vas a digitalizar eso y cómo va a impactar en el usuario. Esos 3 puntos. Y cuarto punto que me pareció muy importante lo que comentó Fidel es, pana, transformemos la cultura y no nos quedemos en el aparato, porque en cualquier momento no se trata de si lo adoptas o no lo adoptas. Todos vamos para allá eventualmente. Se trata de cuándo lo adoptas, que te da una ventaja competitiva o simplemente no. Es un cambio más que hizo que te pusieras al rango del mercado, que pudieras alcanzar al mercado, pero no te va a dar una ventaja competitiva. Esos 4 puntos key takeaways, no sé si me faltó algo por extraer, Fidel, y preguntarte también. Creo que esos son los principales, definitivamente, que como una forma de ayudar a la gente que está detrás del desarrollo empresarial, desarrollo digital, transformación digital, es unos 4 puntos para reflexionar. Al final, creo que todo lo que conversamos acá es mucho basado en nuestra experiencia, basado en nuestro conocimiento, el haber trabajado con negocios, pero sigue siendo una interpretación muy personal de esa experiencia. Al final, creo que siempre que converso con alguien, trato de yo contarle mi interpretación personal de la situación para que sea un proceso de reflexión interno de esa persona y esa persona tome sus propias consideraciones según lo que uno les pueda comentar. Completamente de acuerdo, Fidel. Y fíjense también, bueno, además creo que con la certeza que Fidel nos da estos consejos y también con la humildad que nos dice, creen ustedes su propia opinión en base a esta opinión personal, experimentenlo y si llega a haber problemas de esa experimentación, bueno, ya saben a quién llamar, llámenos. Así mismo es, así Fidel, mismo es. para mí ha sido un placer entrevistarte el día de hoy, poder conectar. Cabe destacar que, bueno, esta interacción y todo este proceso de poder conocernos fue producto de la transformación digital por nuestros Lead Generation Campaign de LinkedIn, por ejemplo, cómo pudimos conectar con un Fidel y conectar con gente muy interesante. Es nuestro objetivo dentro de este podcast, traer a personas que vengan con experiencia, mostrarles qué es lo que realmente han vivido desde su opinión, cómo ustedes pueden trasladarlo a su experiencia. Como dicen, la sabiduría es aprender de experiencia ajena y eso es lo que estamos buscando con este podcast. Fidel, gracias por tu participación, gracias en serio por estos insights tan valiosos. Te doy las gracias de antemano por nuestra audiencia que te da las gracias a ti porque realmente es muy valiosa tu opinión y encantado de colaborar, de seguir nuestras conversaciones y buscar maneras en las que podamos hacer de Venezuela un país donde los servicios ofrezcan mayor calidad para las personas a través de la tecnología. Gracias, Fidel. Gracias, Joel. Yo sé que este va a ser la primera de muchas conversaciones más donde seguiremos profundizando en la transformación digital de Venezuela y estoy seguro que cada vez veremos un avance mucho más grande en todo lo que estamos haciendo acá. No me queda duda. Fidel, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ustedes.